Es La Mañana de Federico. Es radio. Y son ya las 8:03 de la mañana, las 7:03 en las Islas Canarias. Saludamos a esta hora del día a todos aquellos que se incorporan a nuestra sintonía, la sintonía de radio. Esto es La Mañana de Federico, tercera hora ya de programa, y vamos ya con las noticias, como siempre comenzando con el tiempo de Iberdrola. Importante porque los expertos nos dicen que a partir de mañana bajan las temperaturas, bueno, a partir de esta noche, así que atentos a todos aquellos que tengan planes, porque las temperaturas directamente se van a desplomar. Dicen que bajarán hasta 10 grados de momento. Los datos que les podemos contar es que la jornada va a ser bastante agradable, al menos en algunos puntos, como por ejemplo el centro peninsular, en Madrid, donde a esta hora estamos a 7 grados y hoy la máxima será de 20. Los cielos en cualquier caso van a estar nubosos prácticamente en toda España. Por la tarde va a llover en toda la cornisa cantábrica y hacia el final del día también se esperan fuertes vientos, sobre todo en Galicia, en las Islas Canarias y en las Islas Baleares. Las temperaturas, como les digo, se prevé que bajen de manera intensa a partir de esta noche y este fin de semana ya comenzarán a registrarse las primeras nevadas. También va a soplar fuerte el viento. Hablábamos antes de la temperatura en Madrid. La máxima hoy se va a registrar en Valencia, 27 grados. Allí prácticamente pueden ir hoy a la playa los más atrevidos. Y la mínima de nuevo en Teruel, pero con solo 2 grados, nada de bajo cero, 2 grados. Teruel en el pelotón del pasmo. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola. Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Se cumple una semana de los atentados de París. El cerebro de esta masacre, el cerebro de los mismos, fue abatido en el asalto al apartamento de Saint-Denis. Se lo contábamos aquí en este programa en directo. La muerte de Abdelhamid Abaoud la anunciaba Manuel Valls en la Asamblea francesa. Mais grâce à l'opération hier, nous savons aujourd'hui que Valls se lo comunicaba a todos los asistentes a la Asamblea, que rompían en un fuerte aplauso al conocer la noticia. Nous savons les menaces se trouvait parmi les morts et je veux saluer encore une fois le travail exceptionnel de nos services de renseignement. Aplausos en la Asamblea francesa tras conocer la muerte del terrorista, este belga de origen musulmán que fue criado en el barrio de Molenbeek, ese barrio que hemos conocido estos días a través de la prensa, ese gueto en el que viven numerosísimos belgas al margen de la ley, y digo belgas porque son ya nacidos en el país. Este terrorista, Abdelhamid Abaoud, entró hasta 3 veces en Europa a pesar de ser el terrorista más buscado por toda la inteligencia europea. Pasó por Alemania, pasó por Grecia y por supuesto por Bélgica, y nadie, absolutamente nadie, le identificó. En España, según ha confirmado el propio Ministerio del Interior, llegó a contactar con mujeres para incorporarlas a sus comandos. Está claro que fallaron los sistemas de control y es ahí donde deben incidir los responsables europeos del máximo nivel, que hoy, por cierto, se reúnen, deben de estar a punto de hacerlo en los próximos minutos. El primer ministro francés señalaba además directamente en la televisión francesa a la crisis de los refugiados y los riesgos de los flujos migratorios y las corrientes de refugiados de unos países a otros. Esto es lo que señalaba y lo que apuntaba Valls ya en la televisión francesa. Parce que si l'Europe n'assume pas ses responsabilités, alors en effet, si Europa no asume sus responsabilidades con las fronteras, todo el sistema Schengen se va a ver afectado. Estos individuos aprovecharon la crisis de los refugiados para entrar en Francia. Bueno, y esto que ha dicho Valls sí que es de sentido común. En España a más de uno que lo comente le puede costar una crítica reiterada y además de lo más elevada. Ayer Hermann Tertsch, que acaba de regresar de Alemania, de recorrer toda la parte de la frontera, comentaba la situación límite de algunos pueblos en donde de repente desembarcan 10.000 refugiados, les introducen en los polideportivos, les ponen en literas y de repente te encuentras con centenares de jóvenes sirios que no tienen absolutamente nada que hacer y ahí les tienen en pueblos hasta el momento, bueno, pues prácticamente despoblados en Alemania, que se encuentran con una masa ahora mismo de población siria procedente de trenes, de autocares que llegan y no cesan
y no saben qué hacer y nadie sabe qué hacer. Una situación que se puede descontrolar en cualquier momento si no lo ha hecho ya. Pero no solo en Alemania está sucediendo esto. Se van ustedes ahora mismo a las 8:08 de la mañana a la estación de Méndez Álvaro en Madrid y ven a multitud de inmigrantes sirios que han llegado a España, por otro lado, por otra parte, por la parte sur de España, lógicamente, desde el norte de África, y están esperando esos autobuses que les van a llevar a París, y de París les van a llevar a Alemania, porque llegar a Alemania es el objetivo de los mismos, y están atravesando las fronteras sin que exista ningún control. Enseguida les vamos a contar más datos sobre una información exclusiva, interesantísima, que hoy publica Esteban Urreiztieta en El Español, explicando la denuncia de los profesores de colegios de Gerona que han observado cómo niños menores de origen magrebí y de origen subsahariano están siendo trasladados a las madrasas del norte de África para allí ser radicalizados. Luego regresan a Cataluña y se pueden imaginar ustedes a partir de ahí qué es lo que puede suceder. Ayer Saber García Albiol, actual líder del Partido Popular en Cataluña y durante muchos años alcalde de Badalona, hablaba abiertamente de los problemas del llamado multiculturalismo, provocando una reacción en cadena de críticas ante las declaraciones que él hacía. Si usted viene a Europa, lo que tiene que hacer es adaptarse a las costumbres y vivir de acuerdo a las costumbres que tenemos aquí en Occidente. Si esas costumbres son compatibles a las que tiene de su país de origen, fantástico. Pero si no lo son, pues usted tiene dos opciones: o adaptar su forma de ser, o bien se vuelve a su país. Bueno, en Madrid los responsables del ayuntamiento piensan totalmente diferente. Este es el sentido que se le quiere dar este año en Madrid a la Navidad. Escuchan a Rita Maestre, la portavoz del ayuntamiento de la capital. Que ese sentido religioso, que forma parte de la tradición cultural de nuestro país, debe ser combinado con otras culturas con las que convivimos los madrileños y las madrileñas y que fomentan y son mejores para la convivencia en nuestra ciudad. Bueno, pues esto que acaba de decir Rita Maestre es mentira, porque no está demostrado en absoluto que sea mejor, si acaso todo lo contrario. Y si no, pues pueden hablar ustedes con alguno de estos profesores que están denunciando esta situación que se está viviendo, por ejemplo, en Cataluña. Dentro de 50 minutos se reúne el Consejo de Seguridad Nacional. Se va a evaluar la situación de alerta en nuestro país. Allí estará Mariano Rajoy con todo su equipo y, por supuesto, se estará también centrando el objetivo en ese encuentro de mañana de alto riesgo entre el Madrid y el Barcelona. En este punto vamos a iniciar el repaso por las noticias del día con Maite Loureiro y Sara Sanz. Mariano Rajoy reúne al Consejo de Ministros y al Consejo de Seguridad Nacional. Allí se valorarán las medidas de seguridad puestas en marcha hasta la fecha. El presidente del Gobierno presentaba ayer su candidatura por Madrid a un mes para las elecciones del 20 de diciembre. Rajoy reclamaba la unidad de todos los demócratas y se ponía a disposición de François Hollande, que de momento no le ha pedido nada en concreto. Rajoy quería mandar también un mensaje de tranquilidad. Un mensaje de tranquilidad. Nadie está a salvo de que pueda ocurrir algo, pero creo que en este momento podemos estar tranquilos. Tenemos que confiar en la eficacia sobradamente demostrada de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil y de nuestros servicios de inteligencia. Gente con experiencia que sabe lo que hay que hacer. Sobre la intervención militar hay más dudas. Hay reunión hoy en Bruselas de los ministros del Interior. Allí se pondrán en común medidas para el control y la identificación de los terroristas. Jorge Fernández Díaz se refería al régimen de Al-Assad como un mal menor, mientras Pablo Iglesias reitera su buena sintonía con Mariano Rajoy, sintonía que no tiene con Albert Rivera. En no pocas ocasiones tienes que elegir el mal menor y en estos momentos crecientemente para países implicados en la solución de este terrible conflicto de Siria, pues empiezan a considerar que el Assad quizás es un mal menor, no un bien, un mal, pero frente a Daesh, pues un mal menor. Mi conversación con él, a pesar de que hay diferencias de enfoque, como no podría ser de otra manera, hablando de la situación internacional, vi al presidente del gobierno con más sensibilidad a la hora de entender la complejidad del problema político sirio que algunos actores políticos españoles. Estoy pensando en Albert Rivera y en Ciudadanos, que parece que quieren enviar soldados inmediatamente. El minuto de silencio es necesario, pero es también necesaria una actuación conjunta, insisto, dentro del marco de la ONU, dentro de las resoluciones de la legalidad internacional, dentro de los acuerdos dentro de la OTAN.
Bueno, son interesantes estas declaraciones, primero porque el tono de las declaraciones de Pablo Iglesias hacia Mariano Rajoy ha cambiado radicalmente en las últimas jornadas, y esto se debe a algo. Esto no es producto de la casualidad ni de los encuentros o desencuentros que hayan tenido. Y luego, bueno, ese objetivo que se fija Pablo Iglesias en Ciudadanos, identificando a un enemigo, y que llevamos observándolo en las últimas fechas. Pero claro, es que no hay que olvidar que dentro de un mes exactamente, el 20 de diciembre, hay elecciones en España. Y aunque en las últimas horas, en los últimos días, las últimas jornadas, estamos hablando poco de la campaña electoral por los acontecimientos, lógicamente los políticos lo tienen totalmente interiorizado y saben que dentro de un mes tenemos que ir todos a las urnas. En Cataluña, ¿cómo observan los conocedores de la cuestión el problema del yihadismo, el problema de del terrorismo yihadista? Ayer Pablo Planas, en las páginas de libertadigital.com, les contaba la historia del aumento de las mezquitas en Cataluña y la pasividad de las autoridades policiales en Cataluña. Bueno, pues hoy en El Español, Esteban Urriztieta publica un informe sobre la denuncia que han desarrollado varios profesores, sobre todo de escuelas de Gerona, alertando de los envíos masivos de niños, de menores musulmanes, por parte de sus padres, lógicamente, a las madrasas del norte de África para que allí sean radicalizados. Luego estos niños regresan a nuestro país. Son informaciones que maneja ya la policía, que se están investigando desde hace meses y que la verdad es que son escalofriantes porque ven un caldo de cultivo en Cataluña y ahí sí que hay un verdadero problema. Según los informes que maneja la Policía Nacional y que parten de la denuncia de varios profesores de escuelas catalanas, numerosos niños de origen magrebí y subsahariano están siendo enviados a las madrasas donde se les instruye en el islamismo más radical. La denuncia y la investigación de los servicios de inteligencia se remonta al pasado mes de mayo, a pesar de la gravedad de los hechos. Las autoridades catalanas mantienen una actitud pasiva. El actual líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona durante años, alertaba ante un malentendido multiculturalismo. Si usted viene a Europa, lo que tiene que hacer es adaptarse a las costumbres y vivir de acuerdo a las costumbres que tenemos aquí en Occidente. Si esas costumbres son compatibles a las que tiene de su país de origen, fantástico. Pero si no lo son, pues usted tiene dos opciones: o adaptar su forma de ser, o bien se vuelve a su país. Bueno, y en el informe de Esteban, que hoy publica Esteban, lo que se destaca es que una vez que regresan, después de haber permanecido durante varios meses en las madrasas, estos niños, después de que regresan a nuestro país, ya no es que no se adapten, lógicamente, a las normas escolares de las escuelas de Gerona, es que son un auténtico problema para sus compatriotas, digamos, los otros niños musulmanes que no han acudido a las madrasas y que ya se han adaptado a la escuela en Gerona y que sí que están integrados. Entonces, para ellos, precisamente, sobre todo para ellos, sí que suponen una auténtica amenaza. Desde luego es una información que merece la pena luego abordar en la tertulia, como las últimas medidas de seguridad que han sido aprobadas en Francia y además por la unanimidad práctica de la Asamblea después de otra intervención de Manuel Valls. Le escuchaban hace unos instantes, en donde se aportaban más datos sobre la situación y las investigaciones, y aparte en donde se anunciaban las siguientes medidas antiterroristas que se van a llevar a cabo en Francia. Francia ha anunciado que va a intensificar los bombardeos en Siria y ha solicitado colaboración al resto de países de la Unión Europea para controlar las fronteras. Hoy François Hollande se reúne en el Eliseo con el rey de Marruecos, Mohamed VI, después de que se conociera que el país alauí alertó la semana pasada a Francia de que el cerebro de los atentados había entrado en Europa. En cuanto a la investigación, las pesquisas se centran ahora en el entorno de los terroristas abatidos. Ayer eran detenidas 9 personas en Bruselas, 2 de ellas relacionadas con los atentados de París. Los terroristas del llamado Estado Islámico han difundido además un vídeo en el que amenazan a la Casa Blanca. Según el FBI, el Vaticano, la Scala o la Catedral de Milán son también objetivos. Durante la Asamblea Nacional Francesa, Manuel Valls ha advertido además de un posible ataque con armas químicas y bacteriológicas. A día de hoy no podemos descartar nada. Lo digo claro está, con todas las precauciones necesarias. Pero lo sabemos y lo tenemos en mente. Puede existir también el riesgo de armas químicas o bacteriológicas. José San Martín, experto en terrorismo de la Universidad de Alicante, ha asegurado en declaraciones a Es Radio que desde hace tiempo se sabe del riesgo de un ataque de estas características. Lo escuchamos. Es un riesgo existente y desde hace tiempo. Lo que ocurre es que hasta ahora no se ha actuado por parte del terrorismo de una línea más activa en esa dirección por motivos estrictamente internos, no a favor nuestro, sino a favor suyo. Eso hay que tenerlo muy presente. Pero disponen de arsenal, pequeño, pero disponen de ello.
Y eso ya lo han puesto en práctica en Siria, ese arsenal químico. Bueno, volviendo de nuevo a la Asamblea francesa, porque es un tema también muy para la tertulia, muy para el debate, la unanimidad a la hora de votar las nuevas medidas antiterroristas y la prolongación de ese estado de excepción. 551 votos a favor, 551 votos a favor y 6 en contra. Hoy, de lo que se habla también mucho en Francia, es de esas declaraciones de Sarkozy y de la crítica que está recibiendo. Se han encontrado con una declaración por parte de Sarkozy, se lo contábamos ayer, en donde echaba en cara a Hollande que en los últimos 10 meses no hubiese hecho nada en la lucha contra el terrorismo. Bueno, pues hoy lo que le está pasando a Sarkozy es que le están criticando en su país por esas declaraciones. Bueno, aparte de esa prolongación del estado de excepción, se han aprobado otra serie de medidas, como por ejemplo poder prohibir y disolver los actos religiosos sospechosos de manera inmediata, sin necesidad de tener que pedir órdenes judiciales. Esto por parte de la oposición conservadora ha sido criticado porque lo que piden exactamente es el cierre directamente de las mezquitas, cuando aquí lo que se están haciendo es aumentarlas, y se lo contábamos en esos datos que nos aportaba Planas ayer desde Barcelona, de 60 a 80 en los últimos meses. También se decide reducir al mínimo ese procedimiento jurídico básico para realizar los registros, es decir, que se puedan realizar sin perder tiempo en burocracia. Y luego una serie de medidas que vienen a reforzar la seguridad en Francia, y que la cuestión es si esto, a lo mejor en el resto de países de Europa, lo tendríamos también que poner en práctica. Pero la unanimidad en esa votación, la ven ustedes, 551 votos a favor y solo 6 en contra. En nuestro país, la actualidad en Cataluña pasa también por las negociaciones que se están desarrollando entre la CUP y Mas. Si alguien tenía ayer alguna duda sobre lo que va a suceder, pues esas dudas se incrementan, desde luego, porque después de escuchar a Baños en rueda de prensa, uno ya no sabe si siguen negociando con Artur Mas o si directamente las negociaciones se han roto. Ayer, y hoy algunas informaciones apuntan al respecto, que la CUP estaría por la labor de proclamar a Mas presidente, aunque fuese un presidente títere. Luego rodeado de cuperos, ¿no? Esto es lo que decía Baños cuando en rueda de prensa comparecía y le preguntaban precisamente por Mas como futuro presidente de Cataluña. Sobre si hay alguien que cree que se puede volver a la Put i la Ramoneta y al peix al cova y al neoautonomismo y a fijar el eje de la política catalana en las negociaciones con Madrid, nosotros lo que decimos es que, otra vez, mala suerte. Lampedusa no está en Cataluña, y aquí todo lo que hemos avanzado es el primer paso para seguir avanzando. Por lo tanto, no hay vuelta atrás. Le preguntaremos a Planas también en tiempo de tertulia. Y la otra noticia del día, exclusiva del diario ABC, veremos a ver qué es lo que sucede en las próximas fechas, si se confirma o no, pero parece que podría haber un acuerdo entre los abogados de Urdangarín y de su socio Diego Torres para alcanzar acuerdo, o al menos iniciar conversaciones con el fiscal Orrac, y así alcanzar un acuerdo que no llevase, en este caso, a juicio a Urdangarín. Veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Según ABC, las defensas de Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres valoran un pacto con el fiscal del caso Nos, Pedro Orrac, y que incluiría prisión, reconocer los cargos que se les imputa y devolver más de 6 millones de euros que cobraron de la administración pública. Los abogados creen muy difícil conseguir una sentencia favorable a sus clientes. De momento no se ha iniciado la conversación, pero el juicio arranca ya el 11 de enero. El juez Juan Pedro Illanes, al que hubiera correspondido presidir el juicio por el caso Urdangarín, ha defendido su inclusión en las listas de Podemos. Según Illanes, el caso No será un caramelo profesional que ha rechazado para afrontar un nuevo reto. Realmente era un caramelo, profesionalmente era un caramelo. Llegaba 26 años después, que es el tiempo que llevo en la carrera judicial. Pero bueno, creo que también los retos que se plantean a partir de ahora son enormemente interesantes en una legislatura apasionante, con lo cual, bueno, doy por bien empleado el haber perdido la posibilidad de presidir el juicio de Nos, y estoy convencido además que quien presida el juicio lo hará igual o mejor que yo. Bueno, y desgraciadamente a esto estamos ya acostumbrados, esos jueces que se pasan a la política y los políticos que se pasan a la justicia de un día para otro sin que haya ningún tipo de problema. A las 8:22 de la mañana nos vamos a situar en Argentina. Esta noche Macri y Scioli cierran campaña electoral con la vista puesta en lo que pueda suceder en esa segunda vuelta del domingo, y con unas encuestas en principio a favor de Macri. Martín Higueras, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosada, ¿qué tal? Bueno, primero darte las gracias por mantenerte despierto a estas horas. ¿Qué hora es ahora mismo en Perú?
Ahora mismo en Lima son las 2:22 de la madrugada. Bueno, pues estamos atentos. Obviamente. Muchísimas gracias. Tú, por supuesto, pendiente de la actualidad que nos sirves desde Iberoamérica y, por supuesto, desde Argentina. Bueno, cuéntanos qué es lo que dicen las últimas encuestas y qué es lo que puede suceder en las próximas horas de cara a esos comicios del próximo domingo. Así es, Rosana, finalmente llegamos al final de este camino electoral en Argentina, y digo al final de ese camino que comenzó hace ya varios meses y hasta un par de años, cuando Cristina Fernández de Kirchner comenzó a pensar en la posibilidad de presentarse una tercera vez, obviamente intentando una reforma constitucional que finalmente no logró. Finalmente eligió a Daniel Scioli como su candidato, pero parece ser que las cosas no le van muy bien a Cristina Fernández de Kirchner y a todo el kirchnerismo, y mucho menos a Daniel Scioli. Como tú mencionabas, las encuestas no son favorables a Scioli. De hecho, de las últimas, yo diría que 20 encuestas que se han realizado después de la primera vuelta del 25 de octubre, apenas 2 de las 20, como digo, le dan el triunfo a Scioli. Las demás le dan una victoria, en algunos casos bastante holgada, a Mauricio Macri. El hecho es que, como decíamos, Argentina elige nuevo presidente en una segunda vuelta histórica, y es la primera vez que esto ocurre en Argentina, una segunda vuelta que además se prevé emocionante, pero bastante menos de lo que se pensaba hace algunas semanas, esto justamente por la cómoda ventaja que le dan las encuestas. Sin embargo, también es cierto que en Argentina dudan mucho de esas encuestas. Recordemos que muchas de ellas pronosticaban una victoria bastante cómoda de Scioli en la primera vuelta, algo que finalmente no ocurrió. Mencionabas también que los dos candidatos están cerrando ya sus campañas. Scioli este mismo jueves ha criticado duramente a Macri en estas últimas presentaciones, mientras que Macri, recordemos, empresario, ex presidente de Boca Juniors y actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, habló más bien del futuro, y me parece además, Rosana, que tenemos un fragmento de lo que dijo esta noche. La hacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos, de cada uno. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Martín, otra intervención de la que se está hablando mucho en las últimas horas es la del Papa Francisco, ¿no?, que ha llamado a los argentinos a que voten con sentido común. Dice, ustedes ya saben a lo que yo me refiero. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, el mismo Scioli ha mencionado al Papa en su intervención de este jueves. Ha hablado además de su oposición al capitalismo salvaje, que según él representa Mauricio Macri. Lo interesante de todo esto, Rosana, es que se confirma de alguna manera lo que en Libertad Digital publicamos antes de la primera vuelta. Tuve la oportunidad de entrevistar a Álvaro de la Madrid, que es un abogado, un dirigente de la Unión Cívica Radical. Él estaba convencido que lo que quería Cristina Fernández de Kirchner era que su candidato Daniel Scioli perdiera las elecciones y las ganara más bien Mauricio Macri. Su explicación es que Cristina Fernández no se estaría alejando de la política, y lo que ella desea es ser líder del peronismo y líder de la oposición durante un supuesto gobierno de 4 años de Mauricio Macri, y destruirlo, digamos, desde la oposición. Desde la Madrid, además, es verdad, dijo que ha hablado de desorientación completa de Scioli, que tampoco fue ayudado para nada desde el gobierno, y además me mencionó en una entrevista que le hice hoy mismo y que está publicada en Libertad Digital, me mencionó, apunta que con muchas medidas, acciones y actitudes del gobierno demostrado que el gobierno de Fernández de Kirchner ha decretado la derrota de Scioli, justamente pensando en el rol que Cristina Fernández tendrá como jefa de la oposición y del peronismo desde la oposición esta vez, claro. De momento ella lo que ha hecho es blindarse para no tener ningún tipo de responsabilidad o tener que afrontar ningún tipo de responsabilidad penal o civil por los procesos en los que podría haberse implicado una vez fuera del gobierno, ¿no? Efectivamente, ella ya ha previsto tal vez lo que pueda ocurrir en los próximos meses. De hecho, ha nombrado de una manera ilegal, y eso también me lo mencionó de la Madrid, a auditores en el Congreso para controlar al próximo
gobierno, e incluso mencionó que, aparte de dictar algunas medidas económicas que buscarían minar al próximo gobierno de Macri, en caso de que ganara, obviamente, eso todavía no lo sabemos, pero también dice que ha provocado una destrucción sistemática de documentación en ministerios y dependencias estatales para aportar ese desorden que le quiere dejar al próximo gobierno. Todo esto, estamos hablando de supuestos, me refiero a lo que podría ocurrir en caso de ganar Macri. Vuelvo al principio, todas las encuestas dan a ganador a Mauricio Macri, pero yo la verdad esperaría, porque la experiencia de las encuestadoras en Argentina no es muy buena. La única que le daba, por ejemplo, el 8 de noviembre, la victoria a Scioli era una encuesta de la Universidad Nacional de San Martín. Lo curioso de todo esto es que el 8 de noviembre le daba a Scioli una ventaja casi de 10 puntos. Sin embargo, la última, publicada el pasado viernes, el 13 de noviembre, ya le daba una ventaja de apenas 3%. La última publicada ha sido hace un par de días de la compañía Ellipsis, que le da casi 10% de ventaja a Mauricio Macri. Todo el mundo está hablando de Mauricio Macri como próximo presidente, y la clave del domingo sin duda será el 21,4% que logró Sergio Massa, recordemos, un ex kirchnerista y ex colaborador de Cristina Fernández. ¿Qué va a pasar con ese porcentaje? Él no ha querido dar ninguna indicación a sus votantes. Sin embargo, lo que sí ha dicho es que Argentina necesita un cambio, y que es muy probable que muchos de sus votantes darán su confianza, darán su voto a Mauricio Macri. Insisto, no ha dicho directamente por quién deben votar sus seguidores, pero lo que está claro es que entre líneas Sergio Massa quiere un cambio, como vemos gran parte de los argentinos hoy en día. Bueno, pues te seguiremos, por supuesto, a través de Libertad Digital, a través de radio, y esperamos poder hablar contigo el próximo lunes. Sabes qué es lo que nos tienes que contar en esta ocasión. Martín, muchísimas gracias y descansa. Gracias, Rosana, encantado. Hasta luego, buenos días. Bueno, un par de cuestiones más. La referencia que tenemos que hacer al fallecimiento de Ricardo de la Cierva, al que algún digital poco afortunado se refería como el historiador franquista, dando la noticia de su muerte. Y bueno, luego el aniversario de los 40 años de la muerte de Franco, del que hoy prácticamente nadie habla, o pocos medios hacen referencia al mismo. En libertaddigital.com pueden encontrar un excepcional documental con numerosísimos testimonios, breve, apenas 17-18 minutos, en donde pues pueden hacer un recorrido a través de varios de nuestros colaboradores y, por supuesto, el presentador de este programa, Federico Jiménez Los Santos, por diferentes aspectos del franquismo, y 40 años después, qué es lo que se piensa o lo que se puede reflexionar al respecto. Vamos con esas dos cuestiones que hoy centran también parte de la información. Ricardo de la Cierva, el historiador y político de la transición, ha muerto en Madrid a los 89 años. El sobrino del inventor del autogiro fue también ministro de Cultura en 1980 con Adolfo Suárez y defensor de la Guerra Civil para la restauración de la democracia en España. Fue el biógrafo oficial de Franco. Precisamente hoy se cumplen 40 años de la muerte de Francisco Franco. Por este motivo, Libertad Digital les ofrece un documental con testimonios imprescindibles, como el de Federico Jiménez Los Santos, Jesús Cacho, Amando de Miguel, Fernando Sánchez Dragó o Joaquín Leguina. Todos ellos declarados antifranquistas, que explican cómo se podía ejercer la oposición hace 4 décadas en nuestro país. Bueno, eso fue un fenómeno de la mar de curioso. Eso los llamo yo antifranquistas sobrevenidos. Yo me he reído mucho viendo la cantidad de comunistas que luego florecieron en España, de los que uno no tenía ni idea. Pues en el PSOE estaba Enrique Mujica, y porque venía del PC, Miguel Boyer, que ya murió, y los Redondo, Nicolás Redondo Urbieta, y su niño, que entonces era Niño Redondo Terreros. Pues el PSOE no existía. Algunos sí, pero el Nicolás Redondo. Bueno, pues son numerosos testimonios que pueden escuchar ya y ver ya en Libertad Digital, en libertaddigital.com, y bueno, en este caso arranca ese documental hablando de todos los socialistas que dicen hoy que lucharon contra el franquismo, y la explicación que dan algunos de nuestros comentaristas diciendo que el Partido Socialista por aquel entonces que no existía, y que todos estos que ahora se les llena la boca pues tampoco estaban ahí ni los recuerdan, ¿no? Bueno, a esta hora de la mañana, a las 8:32, Sara, ¿qué nos tienes que contar de Iberia? Bueno, pues hoy es una fecha muy señalada porque también se celebra el Día Internacional del Niño. Iberia nos recuerda que podemos colaborar en este día tan importante con UNICEF en su campaña 100%
niños vacunados. ¿Cómo? Pues comprando nuestros billetes de avión en iberia.com, realizando un microdonativo de entre 3 y 20 euros apenas. Bueno, pues ahí está el Día del Niño, que hoy se celebra y se conmemora, por ejemplo, en las páginas del Mundo de una manera muy especial, donde todos los rótulos, absolutamente todo, todas las reseñas de las secciones, de las firmas, incluso las caricaturas de los columnistas, y ahí se incluye a Federico, están realizadas por niños que han estado lógicamente asesorados por los dibujantes del Mundo, pero bueno, les ha quedado la verdad es que un número muy, muy bonito para conmemorar esta fecha. Vamos a recordar, Maite, a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros, participar en el programa y sobre todo escucharles, que es lo importante a partir de las 9:30. Pueden, como siempre, llamarnos al 91 409 0503 y dejar un mensaje en el contestador 91 409 0503, escribirnos también en Twitter @eslamanana de FJL o enviarnos un email a la dirección eslamanana@esradio.fm. Entre los que participen sorteamos un lote de productos Lola que se llevó ayer Roberto Morán Duque de León. Bueno, pues enhorabuena a Roberto, que nos escucha desde León. Y Vanessa, la Mutua madrileña, también un consejo hasta ahora nos tiene que dar. Pues sí, vengo a hablaros del 3x1 de la Mutua, porque ahora en la Mutua te damos más. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te regalamos el de hogar y el de moto. Llama ya al 902-555-485. Recuerda, 902-555-485 y consulta condiciones en www.mutua.es. Vente a la Mutua. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. 8:34, 7:34 en Canarias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos con nuestra tertulia. Hoy nos van a acompañar aquí Pepe García Domínguez, Francisco Rosell y Vieito Rubido en unos instantes aquí en la tertulia en Es la Mañana de Federico, en Es Radio. Es la Mañana, Es Radio.